Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, patria grande, planeta Tierra. Estamos hoy día sábado 16 de septiembre, me disculpan si me equivoco, 16 de septiembre del año 2023. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario o hacer una pequeña opinión acerca de lo peligroso que es Archidona, aunque antes no se lo consideraba de esta manera. ¿Y por qué les digo esto? Debido a cómo se está presentando los movimientos carcelarios a nivel de todo el país. Hay revueltas, asesinatos, crímenes en todas las cárceles del país. Hablamos del rodeo por Manabí, hablamos de la cárcel de Esmeraldas, hablamos de la penitenciaría del Litoral, de la Roca de la misma manera, de la Tacunga, del Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga, y por supuesto que el TENA, y en este caso Archidona, no iba a quedar fuera de esos movimientos estratégicos del narcotráfico y de las bandas de delincuencia organizada, o GDOs también que se los llama, grupos delincuenciales organizados. Entonces Archidona no puede quedar fuera del ojo, pero las autoridades corruptas, la gente que vende droga, la gente dedicada al narcotráfico, que son gente de acá, son gente que nosotros conocemos, son personas blanco-mestizas o mestizos con un poco de gente indígena mestiza también, que están dedicados a esos negocios de la droga y del narcotráfico en nuestro pueblo. Y Archidona no existen noticias absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno, porque Lucio Gutiérrez, los entes principales de la droga y del narcotráfico aquí en la Amazonía, tratan de ocultarlo. ¿Por qué? Porque están en sociedad con Guillermo Lazo, están en sociedad con los socialcristianos y están en sociedad con parte del correísmo, que también está con las bandas. Por ejemplo, Luisa González con los tatuajes demuestra a todas luces de que pertenece a las bandas, aunque quiere ocultarlo. El crimen de Fernando Villavicencio les conviene a todos, así es que de aquí nadie se baja de la camioneta. Yo antes tenía ¿cómo se llama? La sospecha de que solamente el neoliberalismo, y en efecto, se posicionaron ante la sociedad ecuatoriana y antes de las elecciones, incluso de primera vuelta, con el crimen de Fernando Villavicencio, favorecieron a la derecha, al neoliberalismo, pero a la larga está resultando un boomerang que se les está volviendo contra ellos mismos. Igual Daniel Noboa con su alianza con ADN, movimiento de la gente de Lenín Moreno, de los criminales de Lenín Moreno Garcés, igual que los otros movimientos, Ecuatoriano Unido, y bueno, hay otros más que formaron estos sátrapas delincuentes de la familia de Moreno. Es un hecho y una realidad, volviendo al tema de la cárcel de Archidona, de que tratan de sacarle del radar. En otras palabras, no quieren que el mundo se informe de lo que está sucediendo realmente acá en Archidona. Y, por ejemplo, ocultaron lo más que pudieron la revuelta que hicieron esta banda de los lobos, esta banda delincuencial de los lobos, que hace pocos días, hace poco tiempo nomás, realizaron incluso la dinamitación con tanques de gas, con explosivos, con dinamita, pero es solamente una distracción, un distractor nada más. En el puente del río Misaguallí, en el límite entre Archidona y Tena. ¿Qué demostramos con esto? De que acá en lo que es Archidona, en la cárcel de Archidona, tratan de ocultar la información, que en realidad representa un peligro para la gente de bien, para la gente, o sea, que no tiene nada que ver con esa delincuencia organizada política y de desastre social que están llevándole al Ecuador. Entonces, ¿nosotros qué ponemos? En alerta y que debe haber más atención a que Archidona se convirtió en el epicentro de la droga, del narcotráfico y de la venta de sustancias estupefacientes. Por eso muchos niños, muchas niñas, mucha gente de los colegios
de los colegios de la ciudad del Tena son cooptados o captados por ese tipo de bandas de delincuencia organizada que los intentan meter al negocio, los intentan reclutar y los intentan someter hacia sus estructuras de maleantes, hacia sus estructuras de gente delincuente. Entonces, Archidona es un centro por la cárcel de Archidona. E incluso algo que hemos notado es de que, por ejemplo, ¿no? Los detienen a muchos bandidos, a muchos delincuentes de esas bandas, y para que pasen más a vaca o para que no tengan los inconvenientes que tendrían con sus enemigos o en la confrontación que tienen con otras bandas y con otros delincuentes, esta gente, los que tienen poder político y poder en la justicia a nivel nacional, les cogen a los delincuentes para que estén en esta cárcel a vaca, suavita, en esta cárcel que no tienen control, que obviamente con el dinero que manejan las estructuras delictivas, cualquier persona aquí, y guías y directores de cárceles y de la administración de la cárcel en Tena, vean, pasando a vaquita soñada y seguramente recibiendo dineros de los delincuentes, del narcotráfico, igual de la pederastia, de la pornografía infantil, que hemos evidenciado cómo en Tena y en Archidona están sometiendo a las chicas y a los niños, a las niñas estudiantes. Ahora, analizando por esa misma perspectiva, cómo actúan estos delincuentes para vender la pornografía infantil, porque según el análisis de algunos medios de comunicación, ¿qué manifiestan? Que una fotografía de las partes íntimas de un niño, y esto lo hacen los mismos padres, los mismos parientes o los adultos que les someten a los pequeños. Por ejemplo, les fotografían sus partes íntimas, y en estos medios corruptos a nivel nacional e internacional, por ejemplo, una sola de esas fotografías puede costar $200. Y las autoridades no hacen nada por frenar estos abusos. Las autoridades en Tena y Archidona no hacen nada. Al contrario, ellos están felizotes porque tienen dinero del narcotráfico y dinero de la prostitución infantil y dinero de la pornografía infantil y dinero de la pederastia y la pedofilia a nivel nacional e internacional. Entonces esos gringos, ¿y cómo realizan las transacciones de dinero digitales, por ejemplo? El dinero cibernético, el dinero digital. ¿Y por qué se quiso implementar esas estructuras? Es justamente para esto, para la facilidad, incluso el Bitcoin, incluso los Bitcoins, para implementar este tipo de transacciones y que los niños sigan siendo abusados. Ese es lo profundo y la lucha principal que cada ciudadano que escuche este tipo de mensajes debe hacer conciencia y tratar de replicar, tratar de informar a los demás que sus hijos, que sus sobrinos, que sus allegados, que sus nietos están en peligro constante de estas bandas. Entonces, como ustedes pueden analizar, y dependiendo, porque esta gente sádica que tiene mucho dinero a nivel de la Unión Europea, porque se maneja lo que siempre coincide, son gente que se mueven por Australia, por Japón, por Vietnam, por Canadá, por Estados Unidos, por Alemania, por Reino Unido, lo que es Inglaterra, Bélgica, Italia, España, en la Unión Europea en sí, ya dijimos Vietnam, ¿cómo se llama este otro pueblito? Filipinas. Y por supuesto Sudamérica, que es la tierra fértil. Colombia y Ecuador me parece que son las más afectadas por este tema de abuso infantil, de pornografía y de pederastia, donde la niñez y juventud han sido afectados. Vamos a dejarlo un poquito hasta aquí. Y desde la cárcel de Archidona, y como lo decíamos, ¿no? Como lo decíamos en otro trabajo, los que más poder tienen es el Vaticano. Es el Vaticano, y por ese lado es que se está tratando de ocultar la verdadera pederastia. Si revienta lo del Vaticano en Ecuador,
y el Papa tiene mucho que ver en esto, del ocultamiento hasta estos momentos de esos temas duros y difíciles, crudos. Es una cruda realidad al que nosotros como seres humanos no podemos dejar de exponer. Son temas difíciles que nadie quiere topar, pero nosotros nos atrevemos con todo el riesgo y la persecución que nos realizan, y con todo el riesgo y estrechamiento de nuestros sistemas de sobrevivencia, ¿no? Es decir, nos limitan por todo lado, porque saben que les estamos desenmascarando ante todo el planeta. Como digo, y como he hecho énfasis en otros trabajos, China, Rusia y países del Medio Oriente ya están combatiéndole a esta debacle social de abuso de menores, de drogas y de un sinnúmero de otras cuestiones que lo están enfrentando a los occidentales, a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea como tal, porque ellos se han convertido en los depredadores sociales, en los depredadores de la niñez y la adolescencia y la infancia a nivel de todo el planeta. O sea, estos estaban devorando con sus prácticas por medio, obviamente, de redes sociales, de los alcances que tiene el Internet. Haga conciencia y, como siempre lo digo, hasta la victoria siempre, y que viva la patria grande.